Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Continuando con la serie El Camino de la Vida, hoy el devocional es conocer lo que Cristo ha hecho para conducirnos nuevamente a Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros, para no escucharos». Al igual el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6 nos dice: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros». Ya que irremediablemente el pago de pecado es la muerte, en su grande amor para con nosotros, nuestro buen Dios y Padre Celestial consideró a su propio Hijo digno de la muerte que nosotros no merecíamos. Y Él murió en nuestro lugar. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 dice: «Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero». Ahora el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 24, nos dice: «Todos nosotros, sin excepción alguna, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros». Mis amados hermanos, mire lo que dice este pasaje que escribe el apóstol Pedro. Primero dice: todos nosotros. Así de que no hay una persona en la faz de la tierra, ni la ha habido, de que no se haya apartado de Dios. Todos se apartaron por sus caminos, se descarriaron. Quiere decir que al comienzo de la humanidad, el hombre conoció los caminos de Dios. Pero al transcurrir los años, cada uno buscó la manera de satisfacer sus necesidades físicas, intelectuales, culturales, de cualquier medio. Entonces se apartaron de Dios y se dieron a la búsqueda de buscar su propia satisfacción personal. Y también dice: cada cual se apartó por su camino. O sea, cada uno eligió su propio destino, pero lejos de Dios. Entonces dice la Biblia: mas Dios cargó en él el pecado. Él cargó el pecado de todos nosotros. Al igual que el profeta Isaías, del texto que le compartí al comienzo. Ahora, mire lo que dice San Juan. El apóstol Juan escribe en el tercer capítulo de su carta, versículo 16, dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna». Mis amados hermanos y amigos, nadie puede salvarse a sí mismo. Por más conceptos equivocados o religiosos que tenga, o su filosofía, o su creencia, no puede salvarse a sí mismo. Y como el hombre no podía hacerlo, Dios envía a su Hijo para tomar los pecados de toda la raza humana
y envió a su Hijo para llevarlos a la cruz del Calvario y allí crucificarlos, para que cuando el hombre volviera a tener conciencia de Dios y volviera a tener temor de Dios y reconociera que hay un cielo y que hay un infierno y que el Señor Jesucristo vino a salvarnos a nosotros de esa condenación eterna. Entonces el hombre tiene que pensar, ¿qué va a hacer de su vida? ¿El cielo o el infierno? Cristo es esperanza, Cristo es salvación. Cristo es la oportunidad de volver y reconciliarse con Dios. Ahora, mire, Dios tiene que ser justo para poder reconocer y permitir que el hombre pueda hallar ese camino de regreso, ese entorno para encaminarse y volver a caminar a la sombra del Altísimo. Por eso, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo y la palabra de Dios ha dicho lo que infaliblemente hará con él. Pero Dios encontró en Jesucristo una manera de perdonarnos el castigo merecido. Puso a Cristo en nuestro lugar e hizo que Él sufriera por cada uno de nosotros para la condenación o para la salvación. Su sacrificio, su dolor, su angustia, su aflicción, antes de la muerte y en la misma muerte, el Señor lo llevó todo en esa situación. Por eso, mis amados hermanos y buenos amigos, dice, Dios considera a la muerte de Cristo pues como si fuera nuestra propia muerte. Sí, si yo recurro a Cristo para mi salvación y para el perdón de mis pecados y alcanzar la vida eterna, yo tengo que reconocer que Cristo murió. Entonces yo voy a Cristo y tomo la muerte del Señor Jesucristo como si fuera mía y me acojo a su misericordia, a su amnistía, a su perdón, para que haya una reconciliación plena con el Dios que nos dio la vida, que nos amó eternamente y espera que cada uno de nosotros nos reconciliemos con Dios. El Señor Jesucristo nos dio su vida y la puso a nuestro alcance. Y así, amados hermanos y amigos, nosotros podemos tener vida, la vida del Señor Jesucristo, en lugar de una muerte eterna. Miren, mis amados hermanos y amigos, qué maravillosa oferta el Señor Jesucristo nos está haciendo. Si Dios se complace en dejar las cosas así, ¿por qué hemos de protestar? De esa manera todo queda bien resuelto si nosotros tan solo estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, pedir perdón por nuestros pecados, por ignorarlo, por desconocerlo y rechazarlo, pero reconocer lo que Cristo ha hecho para conducirnos nuevamente a Dios es lo más importante. Reconocer, aceptar, creer y recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Porque a partir de allí, el Señor comenzará a hacer una obra maravillosa y hará que cada uno de nosotros, como dice la palabra, hayamos nacido de nuevo por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Que sea Dios bendiciéndolo, compartiendo este video, este devocional, para que otras personas también tengan la dicha, el honor, el privilegio de tener a Cristo el Señor en su corazón. Que Dios los bendiga, hoy y siempre.